El primer mensaje es un mensaje estático largo con tamaño 1, luego vienen los tres mensajes con tamaño 1, 2 y 3, luego viene la animación de las tres figuras geométricas, luego alarma y finalmente el botón de suscríbete. Hola amigos, el día de hoy vamos con un nuevo video en Ingeniería Bytes. Vamos a ver la pantalla OLED SSD 1306 de 128 por 64 píxeles. La pantalla SSD 1306 es una pantalla OLED de matriz de puntos que usa la tecnología OLED para mostrar textos, gráficos y dibujos. En la parte derecha podemos observar físicamente cómo es esta pantalla. Observamos que tiene 4 pines de conexión GND, BCC, Serial Clock y Serial DAT. Esta pantalla puede comunicarse por protocolo de comunicación I2C o también por protocolo de comunicación SPI. ¿Qué ventajas tiene esta pantalla con respecto a otras pantallas como la pantalla LCD 16x2? Pues tiene un bajo consumo de energía, es excelente en contraste y brillo, es compatible con Arduino y otros microcontroladores y la imagen en la pantalla puede ser mostrada a través de texto o un gráfico. ¿Y qué significa OLED? OLED es el acrónimo de diodo orgánico emisor de luz en español y es una tecnología de pantalla que utiliza compuestos orgánicos que emiten luz cuando se les aplica una corriente eléctrica. Aquí podemos observar la pantalla SSD 1306, como les había dicho tiene 4 pines de conexión y qué características principales tenemos. Tenemos una resolución de 128 por 64 píxeles, tenemos una pantalla de 0,96 pulgadas para esta versión, tenemos un voltaje de operación de 3.3 a 5 voltios, tenemos un protocolo de comunicación I2C o SPI y tienen una mejor visibilidad en ambientes luminosos al poseer una tecnología OLED. Nos ubicamos en la pantalla, entonces para ello tenemos las coordenadas en la pantalla OLED. Tenemos en el eje X desde la ubicación 0 hasta 127 píxeles, tenemos el eje Y desde 0 hasta 63 píxeles, y tenemos, por ejemplo, un píxel que está coordenado en la pantalla en la posición X, Y, como lo podemos evidenciar en la imagen. Ahora vamos a comparar las dos pantallas. Vamos a comparar la LCD 16x2 con el módulo I2C versus la pantalla SSD 1306 también que funciona con el protocolo I2C. Tenemos en la parte izquierda la pantalla LCD 16x2 y en la parte derecha tenemos la pantalla OLED de 128 por 64 píxeles que también funciona con el protocolo I2C. La LCD solo tiene 16 por 2 caracteres y solo admite texto, mientras que la pantalla OLED admite textos y gráficos que pueden ser ubicados entre 128 y 64 píxeles. La pantalla LCD requiere retroiluminación, mientras que la del lado derecho tiene tecnología OLED y no tiene retroiluminación, por ende va a consumir menos cantidad de energía. La pantalla LCD 16x2 es más grande y voluminosa, tiene un peso de 38 gramos y un tamaño de 80 por 36 milímetros, mientras que la pantalla OLED es más compacta y ligera, pesa tan solo 5 gramos y tiene un tamaño de 28 por 28 milímetros. La pantalla SLD es limitado a texto básico, mientras que la pantalla OLED permite gráficos, animaciones y logos. Y finalmente, la pantalla LCD tiene menor contraste, depende de la retroiluminación, mientras que la pantalla OLED tiene excelente contraste en cualquier condición, sea mucha luz o poca luz. Ahora recordemos nuevamente que nuestra tarjeta Arduino Nano y la tarjeta Arduino Uno R3 tiene los pines de conexión del protocolo I2C, SDA y SCL en el A4 y A5 para la Arduino Nano, y también ocurre lo mismo para el Arduino Uno, están en el A4 y en el A5 el Serial Data y el Serial Clock, que también están mapeados en los pines 19 y 18 de la tarjeta Arduino Uno. Ahora vamos a ver cómo vamos a conectar la pantalla OLED con nuestra tarjeta Arduino Nano. Recordemos que debemos conectar GND con GND y BCC con BCC para la alimentación de la pantalla OLED y debemos conectar el Serial Clock de la pantalla al pin A5 y el Serial Data de la pantalla al pin A4. ¿Qué librerías debemos instalar? Debemos tener estas librerías que se indican acá, la librería SPI, la librería Wire, que estas por defecto ya vienen en el IDE de Arduino, y debemos incluir la Adafruit GFX Library
y Adafruit SSD 1306 para trabajarlas. Entonces vamos a instalar estas dos librerías y ahora sí vamos a poder trabajar con nuestra pantalla OLED de 128 por 64 píxeles. ¿Qué instrucciones tenemos nosotros para usar la pantalla OLED? Aquí vemos alguna de ellas. Vemos por ejemplo display.clearDisplay, que sirve para borrar todo el contenido de la pantalla. Tenemos display que es para actualizar la pantalla y mostrar todos los cambios que hayamos realizados en el buffer. Tenemos display.setCursor, que es para ubicar la posición del cursor en cualquier parte de la pantalla. Tenemos display.setTextSize, que es para configurar el tamaño del texto. 1 es el tamaño normal, 2 el doble del tamaño, 3 y 4. Display.setTextColor, que es para definir el color. Como esta es una pantalla monocromática, podemos tener el color white, que es el píxel encendido, o el color black, que es el píxel apagado como tal. También tenemos display.println, que imprime una línea de texto en la pantalla moviendo el cursor a la siguiente línea automáticamente. Y también podemos nosotros dibujar algunas figuras geométricas, por ejemplo display.drawRect, que es para dibujar un rectángulo. Le damos la posición X y Y le damos el ancho y el alto y el color. Recordemos que el color es white o black, que es para el píxel encendido o el píxel apagado. Si nosotros queremos conocer más a fondo qué podemos hacer con estas librerías, podemos indagar los siguientes enlaces. Entonces podemos ir a este enlace y observamos que aquí tenemos una descripción de esa librería y cómo trabaja, qué píxeles podemos trabajar. Incluso podemos crear nosotros logos a partir de imágenes en el computador y podemos visualizarlas en nuestra pantalla. Ahora, ¿cuáles son las figuras geométricas que nosotros podemos utilizar? Entonces, la primera es display.drawRect, que dibuja un rectángulo con las coordenadas X, Y, el ancho, el alto y el color. Dibuja el contorno de un rectángulo en la pantalla. Entonces observamos en dónde se ubica el origen X, Y cuál es el ancho y el alto del rectángulo. Recordemos que el color white es un píxel encendido y black serían los píxeles apagados. Vamos con display.drawCircle, en el cual tenemos la posición X, Y, el radio del círculo y el color. Dibuja el contorno de un círculo en la pantalla. Y tenemos display.drawTriangle, en el cual vamos a construir el contorno de un triángulo a partir de 3 puntos coordenados X y le vamos a dar también el color. También tenemos la oportunidad de dibujar estas mismas tres figuras geométricas sólidas, ya sean en color white, que es encendido, o color black, que serían apagados. Para ello tenemos display fill red, que es la misma función, sino que es relleno ese rectángulo, y white es que serían todos los píxeles encendidos y black sería todos los píxeles apagados. Tenemos acá display.fillCircle, que es para dibujar un círculo sólido. Al igual que la instrucción de círculo, le colocamos la posición X, Y, el radio, el color. Y finalmente tenemos display.fillTriangle, en el cual a partir de 3 puntos coordenados vamos a buscar un triángulo sólido a partir de esos 3 puntos. Entonces eso nos va a servir para nosotros hacer pequeñas animaciones. Podemos sustraer o añadir en la imagen que estemos trabajando a partir de las figuras geométricas. ¿Cuál es la propuesta de diseño? Entonces diseño un programa en Arduino que use una pantalla OLED SSD 1306 y visualice diversos tipos de mensajes. Entonces acompáñenme a crear este código en el cual nosotros podamos visualizar una gran cantidad de mensajes, ya sean en texto y gráficos. Aquí podemos visualizar el código que hemos realizado. En la primera parte de la línea 1 al 4 hemos colocado las librerías que necesitamos para controlar la pantalla OLED. Luego en la línea 8 y 9 vamos a definir el ancho y el alto de la pantalla, que en este caso sería 128 por 64 píxeles. También necesitamos en la línea 12 este objeto que hemos creado, en el cual la pantalla la vamos a llamar display, que nos indica el ancho y el alto y por una conexión que se va a hacer tipo wire. Vamos a crear una variable de tiempo con 2000 milisegundos. Y en el VoiceTag inicializamos la comunicación por el bus I2C y también inicializamos la pantalla con display.begin. La dirección de la pantalla es 0x3c,
Ahora en el Void Loop vamos a comenzar a desplegar cada uno de los mensajes. Entonces comenzamos con limpiar la pantalla. Luego vamos a establecer el color que vamos a trabajar. Recordemos que podemos tener white, que es el color blanco o azul que tiene la pantalla, o el color black, que sería el píxel apagado o la ausencia del color. Entonces ahora en la línea 25 vamos a ubicar el cursor en la posición 00, el tamaño del texto en 1. Vamos a escribir un mensaje un poco largo, como lo vemos acá. Ahí lo podemos visualizar y luego para que se actualice toda la información en la pantalla debemos colocar display.display y vamos a darle un tiempo en este caso para que se visualice la información por la pantalla LCD. Luego de escribir ese mensaje vamos a escribir otros mensajes. En este caso vamos a escribir la palabra tamaño 1 en la pantalla. Recordemos que estas pantallas no traen todos los símbolos del alfabeto en español, sino en inglés o en japonés, y en este caso vamos a utilizar la palabra tamaño 1 para indicar que es tamaño 1. Borramos la pantalla, ubicamos el cursor en la posición de 10, indicamos el tamaño del texto, escribimos la palabra tamaño 1 y actualizamos la información con display.display y damos una pausa de tiempo. Luego hacemos lo mismo para escribir la palabra tamaño 2, borramos, escribimos y le damos un tiempo y luego para escribir tamaño 3. Luego vamos a comenzar a escribir las figuras geométricas. Primero vamos a borrar el contenido de la pantalla, luego vamos a crear un círculo sólido con display.fillCircle con las coordenadas indicadas. Le indicamos la posición X, Y, el radio y en este caso de color blanco. Se dibujaría un círculo sólido y luego vamos a dibujar otro círculo sólido un poco más pequeño pero con la opción black para que le corte o le quite algunos píxeles para hacer un círculo con un borde más grueso. Luego vamos a dibujar un triángulo. Recordemos acá damos 3 puntos coordenados X, Y, ahí los indicamos. Dibujamos un triángulo sólido con white y luego vamos a dibujar un triángulo sólido pero en este caso un poco más pequeño y con la opción black para que me apague los píxeles que estaban encendidos en el triángulo anterior. Y finalmente vamos a dibujar un rectángulo relleno con las coordenadas X, Y, el ancho y el alto y luego vamos a dibujar otro rectángulo en unas coordenadas un poco más pequeñas para quitar esos píxeles y dejar un borde más grueso. Al final actualizamos todo con display.display. Es muy importante que lo coloquemos esta instrucción porque si no, no se nos va a actualizar toda la información en la pantalla. Ahora vamos con la animación de alarma. Lo que vamos a hacer es utilizar un ciclo for para dar una animación un cierto número de veces. Entonces vamos a borrar la pantalla, vamos a establecer el tamaño del texto en 2, vamos a dibujar un rectángulo de color blanco, luego vamos a colocar el texto en color blanco, vamos a ubicar el cursor en unas coordenadas y escribimos la palabra alarma y actualizamos la información con display.display y vamos a darle un retraso de tiempo sobre 4. Luego hacemos el mismo ejercicio, sino que aquí se invierten los papeles. Ahora el rectángulo va a ser sólido de color blanco y el texto va a ser black para que me le quite esos píxeles y vamos a escribir la palabra alarma y es así como se da el efecto de que está parpadeando ese botón de alarma. Y luego vamos con la última animación que es canal de YouTube @ingeniabytes, suscríbete. Para ello vamos a utilizar nuevamente el ciclo for, vamos a colocar display clear display, vamos a ubicar el cursor, vamos a escribir canal de YouTube @ingeniabytes y luego vamos a colocar display.drawRoundRed que es para dibujar un rectángulo con bordes redondeados. Entonces ahí le colocamos la coordenada X, Y, el ancho, el alto, el radio de los bordes redondeados y el color si queremos white o black. Ahora lo que hacemos es escribir la palabra suscríbete y volvemos a repetir el paso pero invirtiendo ahora el texto y el color del rectángulo y así da la animación de que está encendiendo y apagando. Y ese es el programa que hemos realizado en la tarjeta Arduino para visualizar los diferentes tipos de mensajes. Vamos ahora a verificar el código si hay algún error. Entonces procedemos a cargar nuestro código en la tarjeta Arduino Nano. El primer mensaje es un mensaje estático largo con tamaño 1, luego vienen los tres mensajes con tamaño 1, 2 y 3, luego viene la animación de las tres figuras geométricas, luego alarma y finalmente el botón de suscríbete.
Y es así como nosotros hemos realizado con esta pequeña pantalla OLED de 128 por 64 píxeles diferentes tipos de textos animados y de gráficos animados. Esta pantalla es muy versátil, es muchísimo mejor que una pantalla LCD de 16 por 2 líneas y podemos utilizar esto para una gran cantidad de proyectos. Entonces escríbeme en los comentarios si conocías este tipo de pantallas. Entonces espero que te haya gustado el video. Si te gustó el video y no te has suscrito, te invito a que te suscribas y finalmente a que compartas este video con las personas que conozcas. Hasta pronto.